Hola, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Rojas Briano y soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada y hoy como parte de la asignación a cargo de docente en línea de la materia en Nutrición del Ciclo de Vida 1, impartida por la licenciada Alejandra Martínez Trinidad, hablaré de la alimentación durante la etapa de embarazo y lactancia y de la alimentación en el lactante y el menor en edad preescolar, escolar y adolescente. La nutrición en cada una de las etapas de la vida asegura que el individuo obtenga los nutrientes y la energía suficiente para alcanzar en este caso un óptimo desarrollo y crecimiento adecuado y primordialmente mantenga el estado de salud, y ya que este requerimiento energético y nutrimental es aportado a través de la ingesta de alimentos, se recomienda que la alimentación sea suficiente, adecuada, equilibrada, completa, variada e inocua. Comenzamos entonces con la alimentación en el embarazo. Tenemos que esta etapa se caracteriza por ser un periodo que dura en un promedio de 9 meses y en el cual se generan cambios como el aumento en el gasto energético basal. También se presenta un incremento en el volumen de la sangre y de la filtración renal. Durante esta etapa se recomienda una ganancia de peso de 9 a 12 kilogramos. Sin embargo, la NOM 43 recomienda el aumento de peso en base al IMC previo de la gestante. Por ejemplo, en el caso de la paciente con un IMC muy alto, que sería superior a 30, se recomienda una ganancia de peso de 5 a 9 kilogramos. También se puede calcular el requerimiento energético estimado con esta fórmula que aparece en la parte superior de la pantalla y sumar el resultado obtenido de esta fórmula el incremento para el primer trimestre. Para el primer trimestre se recomiendan 0 calorías, mientras que para el segundo trimestre se recomienda un incremento de 160 kilocalorías y para el tercer trimestre 272. En cuanto a las recomendaciones de la FAO-OMS, el incremento para el primer trimestre corresponde a un incremento de 85 kilocalorías al día, para el segundo trimestre un incremento de 285 kilocalorías y para el tercer trimestre 475. Tenemos el caso del embarazo adolescente, en el cual se recomienda cubrir una ingesta durante el primer trimestre de 2.708 kilocalorías, para el segundo trimestre 2.820 y para el tercer trimestre 2.708. Finalmente tenemos que las vitaminas y minerales son nutrimentos que deben ser aportados en cantidad suficiente, evitando el desarrollo de deficiencias como la de hierro, que causa anemia y compromete el estado de salud del bebé en gestación y de la madre. Tenemos entonces la alimentación en la mujer lactante. En el caso de la etapa de la lactancia, esta se caracteriza principalmente por la producción de leche materna para alimentar al recién nacido, produciendo un volumen de 750 mililitros por día, pero existe un intervalo de producción de 450 a 1200 mililitros por día y esta producción de leche tiene un costo energético de 400 kilocalorías al día. En el caso del requerimiento energético estimado en la lactancia, esta se obtiene aplicando la fórmula y al resultado obtenido se realiza el incremento por el semestre de lactancia. Para el primer semestre se recomienda un aumento de 500 kilocalorías, pero hacer una disminución por la movilización de reservas de 170 kilocalorías, mientras que para el segundo semestre se realiza un incremento de 400 kilocalorías y no hay disminución por la movilización de reservas. En cuanto a este incremento por la lactancia, la OMS y la FAO hacen recomendaciones en base al desarrollo del embarazo. En el caso de las mujeres que tuvieron un buen estado de nutrición y una ganancia de peso adecuado durante la gestación, se realiza un incremento de 505 kilocalorías al día, mientras que para mujeres con estado de nutrición y con una ganancia de peso gestacional insuficiente, se realiza un incremento de 675 kilocalorías al día. Tenemos entonces la alimentación del niño lactante. En la producción de leche materna existen tres tipos. La primera que se produce es el calostro y esta se da durante los 3 o 4 días posteriores al parto y es rico en vitaminas, minerales, carotenos e inmunoglobinas que protegen al recién nacido contra infecciones, y luego viene la leche de transición que se produce del cuarto al 15º día. Finalmente viene la leche madura, la cual se produce del 15 día posparto al sexto mes, con un aporte energético de 75 kilocalorías. Tenemos entonces que existen diversas posturas para ofrecer el seno materno, como la posición sentada, que es la posición más usual para ofrecer la lactancia. Tenemos posteriormente la posición acostada, que es más utilizada para ofrecer las tomas nocturnas o los primeros días de lactancia.
Posteriormente tenemos la procesión de crianza biológica, que ésta desarrolla los reflejos de gateo del bebé y se recomienda cuando existen problemas de agarre. Y finalmente tenemos la posición en balón de rugby, que se recomienda para amamantar a prematuros o gemelos. Por último tenemos la posición de caballito, en la cual el bebé está sentado sobre las piernas de la madre con el abdomen pegado y apoyado sobre el materno. Esta posición se recomienda cuando existen casos de grieta, reflujo gastroesofágico, labio leporino, mandíbula pequeña o problemas de hipotonía. Finalmente, existen signos que evidencian que el bebé realizó un buen agarre de pecho. El mentor del lactante toca el pecho, la boca está bien abierta y abarca gran parte de la areola, y además los labios están hacia afuera y las mejillas están redondeadas cuando succiona. Si el bebé coge bien el pecho, la lactancia no tiene que doler. En cuanto a los beneficios de la lactancia materna para la madre, tenemos que esta favorece la pérdida de peso, la recuperación del tamaño de la matriz y existe un menor riesgo de padecer cáncer de ovario o de seno. Entre las ventajas para el lactante, existen además 10 pasos de la lactancia materna exitosa. Entre estas recomendaciones destaca posibilitar que la madre y el bebé estén juntos las 24 horas del día y no ofrecer ningún alimento distinto de la leche materna. En el caso de la alimentación con fórmulas infantiles, tenemos que existen fórmulas de inicio y seguimiento para prematuras y, en casos especiales, para intolerancia sin lactosa, antirreflujo, hidrolizadas y de soya. En general, tienen un aporte energético de 20 a 22 kilocalorías por onza, un aporte de proteínas de 2.1 a 3.5 gramos por cada 100 kilocalorías, mientras que los hidratos de carbono aportan de 9 a 12 gramos por cada 100 kilocalorías y de lípidos de 4 a 6 por cada 100 kilocalorías. Tenemos entonces las recomendaciones de proteínas, hidratos de carbono y lípidos para el pediátrico de esta etapa. En el caso del pediátrico de 0 a 6 meses se recomienda un aporte de proteína de 2 gramos por kilogramo al día, mientras que de hidrato de carbono se recomienda 60 gramos al día y de lípidos totales el 55%. En el caso del pediátrico de 6 a 12 meses se recomienda un aporte de proteína de 1 gramos por kilogramo al día, mientras que en el caso de los hidratos se recomiendan 95 gramos al día y en el caso de los lípidos totales de 40 a 55%. Posteriormente tenemos la determinación del número de biberones y este se realiza en 5 pasos. Primero se calcula la capacidad gástrica usando 25 mililitros entre el peso del menor en kilogramos o usando la constante 2. Posteriormente se realiza el cálculo del requerimiento hídrico del lactante y esto se obtiene dividiendo 150 mililitros entre el peso del lactante. Como tercer paso tenemos el cálculo del requerimiento energético del lactante, que se realiza de acuerdo a la edad y tipo de leche que consume y se multiplica por el peso. Como cuarto paso tenemos obtener el número de biberones, que se obtiene entre el requerimiento hídrico y la capacidad gástrica del menor, y finalmente se determina cada cuántas horas se tiene que ofrecer el biberón o la toma de leche. Posteriormente tenemos las recomendaciones con respecto a la alimentación complementaria según la NOM 043. En el caso del pediátrico de 0,4 o 6 meses, se recomienda que se ofrezca la lactancia materna exclusiva. En el pediátrico de 4 a 6 meses, se recomienda que se ofrezcan verduras, frutas y cereales. A partir de los 6 a 7 meses, las leguminosas y las carnes, y a partir de los 8 a 12 meses, lácteos, huevo y pescado. Tenemos entonces la energía estimada aportada por la alimentación complementaria a partir del sexto mes de vida. Para el pediátrico de 6 a 8 meses se recomienda que la alimentación complementaria aporte 269 kilocalorías, de los 9 a 11 meses 451 y de los 12 a los 23 meses 746 kilocalorías. En la alimentación complementaria existen dos tipos de métodos para realizar la introducción de los alimentos. Tenemos primero la lactación tradicional, que entre sus ventajas tiene que incorporar los alimentos de manera gradual, por lo que se pueden detectar alergias alimentarias, pero entre sus desventajas está que favorece el desarrollo de obesidad por sobrealimentación. Tenemos finalmente el método Baby-led weaning, que entre sus ventajas tiene que promueve la autorregulación y el desarrollo de las habilidades motoras del lactante, pero como desventaja tenemos que puede generar deficiencias nutricionales y que este método no es apto para todos los lactantes, como en el caso de los prematuros. Pasamos entonces a la alimentación en el menor preescolar, que abarca del primer al quinto año.
En cuanto a las características de esta etapa, se presenta una desaceleración del crecimiento y se produce una reducción en la ingesta de alimento. Aunado a lo anterior, durante esta etapa se alcanza la madurez digestiva. En cuanto al requerimiento energético, este dependerá de la edad y del sexo del menor. Por ejemplo, para un niño de 3 a 4 años se recomienda una ingesta de 1252 kilocalorías, mientras que para una niña en la misma edad se recomienda una ingesta de 1156 kilocalorías. En el caso del aporte de macronutrientes, se recomienda que del primer al quinto año se aporte 1 gramo de proteína por kilogramo al día. En el caso de los lípidos totales, se recomienda que se aporte del 25 al 35%. En el caso del tercer al quinto año, se recomienda que la ingesta de lípidos sea del 25 al 30%. En cuanto a los hidratos de carbono, se recomienda que estos sean de 130 gramos al día. Y en el caso de la fibra dietética, que sea un aporte de 14 gramos por día. En el caso de los micronutrientes, tenemos que vitaminas como la D son esenciales para el desarrollo del sistema óseo del preescolar, por lo que se recomienda que se cubra una ingesta de 5 miligramos al día, mientras que, por ejemplo, en el caso de los minerales tenemos el caso de hierro, que se recomienda una ingesta de 13 a 15 miligramos al día y que debe ser cubierta para evitar deficiencias que produzcan el desarrollo de anemia. Continuamos con las fórmulas para calcular el requerimiento energético. Tenemos entonces que existen fórmulas como el gasto energético estimado, que incluye un factor por actividad física, y además tiene una fórmula para niños con sobrepeso o obesidad. Posteriormente tenemos la fórmula de Schofield, que tiene fórmulas para realizar el cálculo solamente con el peso del menor, o está la que incluye la talla y que se utiliza para niños con alteraciones en el crecimiento. Y finalmente tenemos las fórmulas aportadas por la OMS, que va de 0 a 3 años y de 3 a 10 años y que solo se requiere el peso del menor. En cuanto al requerimiento de energía conforme a la actividad física, esta se clasifica en ligera, moderada e intensa. En el caso del pediátrico de 1 a 5 años solo existen referencias para la actividad física moderada. Por ejemplo, en el caso de un pediátrico de sexo femenino de 3 a 4 años, se requiere un gasto energético de 77 kilocalorías por kilogramo al día. En el caso de un pediátrico varón de la misma edad, se requiere un gasto energético de 60 kilogramos por kilogramo al día. En cuanto a la distribución de energía, se recomienda que durante el desayuno se realice una ingesta del 25 al 30% de la energía total, mientras que para la comida se recomienda que ésta sea del 30 al 40%, para la cena de 15 a 20% y que las colaciones sean el 10% de la energía total y éstas se puedan dividir en 1 o 2 tomas. En cuanto al requerimiento hídrico, en el caso del pediátrico de 1 a 3 años, se recomienda que se haga una ingesta de agua de 100 a 120 mililitros por kilogramo al día o que se alcance una toma total de 1 a 1.4 litros. En el caso del pediátrico de 4 a 8 años, se recomienda una ingesta diaria de 80 a 100 mililitros por kilogramo al día o que se alcance una toma total de 1.5 a 1.8 litros. Con respecto a la valoración del estado nutricional, se recomienda que se tomen como indicadores los siguientes parámetros: la talla para la edad, el peso para la talla, la circunferencia braquial, el índice de masa corporal. En cuanto a las recomendaciones alimentarias para la edad, se recomienda que se realice el ajuste calórico nutrimental de acuerdo a las necesidades de crecimiento y actividad física a fin de evitar un déficit o un exceso que derive en un estado de malnutrición. Evite incluir el consumo de alimentos procesados ricos en grasas o altos en azúcares refinados. Prefiera cocinar los alimentos a la plancha, al vapor, cocidos o en microondas. Y finalmente, no utilice la comida como incentivo y evite controlar el consumo de alimentos condicionándolo o coaccionándolo. Seguimos con la alimentación en el menor escolar, que va de los 6 a los 10 años. Esta etapa se caracteriza por generarse un crecimiento lento pero estable y existe un promedio de crecimiento de 3 a 3.5 kilogramos y un crecimiento en la talla de 6 centímetros. Durante esta etapa se comienza a preparar el cuerpo para el brote de crecimiento que se generará en la etapa adolescente. En cuanto a los requerimientos energéticos, tenemos que estos dependerán de la edad y el sexo del menor. Tenemos el caso de una menor de 7 a 8 años que requiere una ingesta de 1554 calorías, mientras que para un menor varón de la misma edad se requiere una ingesta de 1692 kilocalorías. Posteriormente tenemos el requerimiento de macronutrientes. Para un pediátrico de 5 a 10 años se requiere 1 gramo de proteína por cada kilogramo al día. En cuanto al aporte de lípidos, se recomienda una ingesta para el pediátrico de 5 a 8 años de 25 a 30